Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, venimos a contaros un poquito cómo funciona el mundo de cuentas, del ejecutivo de cuentas. Lo primero que vamos a hacer, nos presentamos. Yo soy Sandra Jiménez, que soy la directora del curso ejecutivo de cuentas de Atomic Garden. Y junto con Cristina. Hola, yo soy Cris Martín, que actualmente trabajo como ejecutiva de cuentas en la agencia Kitchen. Lo que vamos a hacer es intentar contaros un poco, primero desde cómo funciona la escuela y después de la experiencia más cercana, como un poco de lo que es el mundo real de una persona que ha estudiado una carrera de publicidad y relaciones públicas, cómo luego salir a ese mundo laboral que es un poco complicado y pasar por una escuela de publicidad y luego estar ya en el mundo laboral. Al final son muchas cosas y yo creo que algo que tenemos muy claro, sobre todo después de todos los años que llevo en la escuela, y Cris porque lo ha vivido hace muy poquito, es que cuando sale de una carrera como es publicidad, que igual es lo más directo para trabajar en el mundo de cuentas, existe pues mucho desconocimiento de cómo funciona de verdad todo esto. Y bueno, lo que hace la escuela, lo que intenta hacer la escuela es enseñar desde un punto de vista muy práctico y muy cercano cómo funciona una agencia, qué hace el cuentas, qué no hace. O sea, yo creo que sobre todo es poner la figura de cuentas un poco en el mapa, porque yo creo que, o al menos hablo de mi experiencia, yo estudié publicidad en la universidad y recuerdo que no supe lo que era la figura realmente en cuentas. Igual hasta segundo o tercero de carrera, era como que tú entrabas allí y diciendo, yo quiero ser creativo, y es como, bueno, pero creativo en qué ámbito, porque se puede ser cuentas y ser creativo también. Si es verdad que es un perfil un poco desconocido, también no se sabe realmente qué hacemos, y hasta que no te planteas realmente o te pones a echar currículum a ver cuál es la oferta, que dices, oye, pues que quizás encajo. Oye, que me gusta hacer cosas creativas, pero no, a lo mejor no soy una persona que sea copy, sea arte, pero puedes seguir teniendo esas cualidades y ser un ejecutivo de cuentas, ser un planner, que es otra figura, puede ser un cuentas y hacer producciones de eventos, como en mi caso, por ejemplo, que es algo que yo, hasta que no llegué a la escuela, no sabía que existía, que un ejecutivo de cuentas podía trabajar y montar eventos y montar activaciones de marca, y eso recaía sobre ti. Tú no tienes un departamento de producción, pero tú al final eres la persona que se encarga de todo eso. A ver, hay una cosa, yo he trabajado muchos años, llevo muchos años en la escuela y me sigue sorprendiendo lo que decía Cristina, la gente desconoce qué es lo que hace un ejecutivo de cuentas. Y a mí lo que me parece además un poquito triste, pero porque es lo que nos dedicamos, es que o eres creativo o parece que no hay nada más. O sea, es lo que más sobresale, porque es al final lo que más se conoce. Es un pisapapeles, puesto en una mesa que manda emails. Y nada más lejos de la realidad. O sea, por favor, ¿ves? Vamos a luchar contra ese estereotipo de ser una persona, un cuenta chungo o un cuenta mal. No, para nada. Hay que implicarse. Como yo siempre he dicho, creo que todos tienen un papel muy importante, pero sin la figura de cuentas yo creo que no se puede llegar a lo que se llega al final en el resultado final de la comunicación, de las campañas, de las acciones, de lo que se tenga que hacer. Es muy particular porque va a depender mucho, lo que decía Cristina, de dónde te acabes ubicando, porque hay muchos tipos de trabajo que se pueden desarrollar desde esta parte o desde este área. Yo entré en TAG haciendo el curso de cuentas sin conocer tampoco mucho, porque es así, al final buscas un sitio que dices, yo creo, o sea, a mí lo que me gusta es cuentas, pero quiero ser eso, pues un cuentas completo. Creo que aquí también se da mucha importancia al tema de la creatividad, que era algo que no quería dejar de lado, pero yo metí a la aventura de decir, a ver qué sale de aquí. Salió bien. Salió bien. Pero sí es verdad que entras sin saber nada y creo que sí que es importante el tener ese punto de saber, al menos poner en el mapa qué es lo que hace en un día a día un ejecutivo de cuentas o qué perfil tiene, y saber cómo lo puedes desarrollar, que es lo que decíamos antes de los diferentes perfiles. Eso al final es un trabajo completo que hace de engranaje en todos los elementos, como decía Sandra, de la agencia, pero ya no solo de tu agencia, sino que con el resto de agencias con las que colaboras. Tú al final vas a ser la persona que hable con tu cliente, que hable con el resto de agencias que tenga tu cliente, si tiene una agencia digital, una agencia de medios, si tiene una agencia que haga activaciones de eventos, y los proveedores. Si haces cualquier cosa, si tienes que hacer rodar una peli, tendrás que hablar con una productora, todo eso te tienes que encargar tú.
Al final es una figura de poder, sí que sí, es una figura de poder importante que no se le da valor y lo tiene. Mucho. A mí una frase que me encanta, que es que el ejecutivo hace que las cosas pasen. Al final es esa parte de gestión que yo creo que es la que más lo puede llegar a definir, porque al final es ordenar, organizar y hacer que las cosas acaben como tienen que acabar, respetando tiempo, respetando presupuestos, teniendo en cuenta unos objetivos, manteniendo una estrategia común, no solamente en lo que respecta a ese cliente en particular y a la agencia, sino a todas las acciones que puedan tener o llevarse a cabo por parte de otros partners que participan en esa ecuación. Al final estamos en todo un poquito, y estamos del principio al final, que yo creo que eso es fundamental, porque al final aprendemos o sabemos o controlamos cómo va cada una de esas partes. Y tienes el mayor conocimiento de la marca, porque al final es así, a nivel creativo es muy importante tener un equipo que conozca la marca, porque tienes que saber el tono, a qué cosas puedes hacer, qué cosas no, porque siempre hay como una red flag. Pero como ejecutivo de cuentas, al final muchas veces acabas sabiendo más de la marca que el propio cliente, porque a veces los departamentos de marketing cambian las personas o se cambian de departamentos entre ellos, y tú eres la persona que tiene que velar por saber, oye, no, esto no funciona así, o incluso a tu equipo creativo, si te proponen una idea y vemos que hay algo que no pueda encajar, pero sabemos cómo reconducirlo porque sabemos cuáles son los perfiles en los que trabaja la marca, o si trabaja on-trade, off-trade, en digital, qué es lo que hace, podemos ayudarles también. O sea, es muy importante que el ejecutivo de cuentas, ejecutiva de cuentas, que también estamos hablando masculino del rato y no, se implique en ese proceso creativo, en ese proceso estratégico, y que todo tenga ese sentido del que hablaba Sandra, que al final es una rueda que va llevando, que tiene que marcar un poco el paso esa persona que hace la labor de cuentas, ir viendo por dónde llegar y meterse con el equipo creativo a pelotear y meterse con el equipo estratégico, y al final en las presentaciones y todo. Es un cajón desastre, pero bonito. O sea, tiene que ser una persona que yo creo que el perfil... Que te lleves muy bien con las personas también. Que sepas lidiar muy bien con las personas, y que tengas también como mucho... O sea, yo siempre lo digo, o sea, ejecutivo de cuentas, es sentido común. Mucho del porcentaje de tu trabajo del día a día es sentido común, otros sí son habilidades que al final desarrollas y que todo el mundo puede desarrollar, pero lo importante es tener como intención, ilusión, o esa cosa de aprender, del culo inquieto, de si te toca de estar en un proyecto, aprender de ese proyecto, si puedes estar con una productora, aprender del trabajo de la productora, porque al final eso te va a servir para crecer como profesional y para hacer tus proyectos aún mucho más grandes. Nosotros somos capaces de tener que reunirnos en un modelo colaborativo con muchas agencias, con muchos perfiles, y al final si vas preguntando, oye, ¿y esto por qué se hace? ¿Y por qué? ¿Este plan de medio y por qué tal? Te acabas enterando, y yo creo que es súper importante a nivel profesional, personal, y si queremos crecer, que al final es lo que todos queremos, que la publicidad es un mundo en el que se entra poquito a poco y vas creciendo. Yo creo que estas son una de las claves por las que puedes tener ese punto de crecimiento. Es un trabajo en equipo, o sea, al final, bueno, todo lo que tenga que ver con, yo creo que esta profesión necesita tener muy en la cabeza que tenemos que trabajar en equipo, o sea, solos poco, porque necesitamos el trabajo de muchos y aportar también a muchos otros. Es muy distinto cada día, o sea, al final trabajamos con clientes muy diferentes. Esto también forma parte de la naturaleza del sector, de las agencias, pero especialmente en cuentas, porque también trabajamos en un nuevo negocio habitualmente, buscando nuevos clientes. Tocamos muchas áreas diferentes, entonces podemos trabajar para un coche, para trabajar para una... No, trabajando para un mismo cliente, tienen millones de proyectos a la vez, que son muy importantes, saber trabajar a la vez con muchas cosas. O sea, tienes que tener tu cabeza muy bien estructurada, no es esto de... Es un reto también. Claro, no es una cosa de que a mí me hace mucha gracia. Eres organizada, eres cuenta. A ver, soy más cosas, por lo que sea. Somos muchas. Me gusta ser una mamarracha, me gusta pasar, o sea, a ver. Pero sí es verdad que tienes que ser una persona con mucho control de lo que haces. Tiene como esa foto de todo lo que está pasando, y organizar muy bien, porque puedes tener a la vez un proyecto estratégico que sea durante todo un año, un proyecto táctico que a lo mejor es un fin de semana,
un proyecto que se desarrolle para una activación dentro de 2 meses, pero tienes que empezar con la preproducción, algo que sea un evento, por ejemplo, como tenemos en el caso, que se hace en diferentes ciudades, cada una conlleva pues sus riesgos, sí, unas necesidades concretas, al final es todo y todo es tu día a día, y es dividirte tu día y estar viendo qué prioridad, que eso es una cosa que aprendí al llegar, y la verdad que igual que te has dicho que tu frase sería la anterior, para mí hay que diferenciar lo importante de lo urgente. De lo urgente, eso es. Creo que eso, como un ejecutivo de cuentas, es muy claro. Sí, porque a mí me pasó, O sea, yo llegué y me aturullé. Porque para los clientes todo es ya, todo es rápidamente, y al final luego tenemos que priorizar. O sea, hay que poner cabeza. Eso es. Hay que organizar, hay que darle ese sentido a las cosas también, porque muchas veces además yo creo que tenemos que tener esa visión 360 de todo, porque es fundamental el identificar de verdad qué es necesario en un momento determinado, sí o sí, y que puede a lo mejor demorarse un poco más o pasar a un segundo plano. Sí, tener esa cualidad que decía antes también Sandra, de tratar con las personas, de saber decirle a un cliente, pararle un poco los pies de forma super nice. Saber decir que no. Claro, pero es como te digo que no, pero por tu bien. Porque estamos con otro proyecto, y al final le vas poniendo también en valor tu trabajo, que es algo muy importante que tenemos que aprender a nivel personal, el darnos valor, porque parece que está muy establecido en la publicidad que los equipos creativos tienen un valor, y siempre y eso es así, sí, los nombres conocidos es de gente que trabaja en la parte creativa, pero también el departamento de cuentas tiene un valor, sí, hay que dárselo, y hay que enseñar al cliente que tu trabajo es importante, y que sin ti parte de ese trabajo no sale adelante. Porque es verdad que nos quedamos un poco al margen, en la sombra, es verdad que ese trabajo hacia el cliente sí, porque es que somos su extensión, por decirlo de alguna manera, pero es que somos extensión de todo, o sea, es esa cosa tan bonita, a mí me parece maravillosa el poder descubrir y participar en cada uno de esos puntos, que es lo que decía, es que al final son muchas cosas, o sea, no solamente es quedarme en el trabajo final de algo o en uno solamente, o sea, al final son millones de cosas dentro de un mismo cliente, lo que decía ya, diferentes proyectos, diferentes productos, dentro del mismo cliente hay diferentes clientes a su vez, o sea, son muchísimas cosas. También ver las cosas mirar de forma diferente y entender o ir siempre un poquito más allá. Yo creo que somos muy inconformistas al final con el trabajo en general. Y al final nos toca hablar con clientes, somos una parte también muy fundamental de cómo, no me gusta la palabra vender las ideas, pero sí cómo les llegan las ideas, cómo luego tenemos que defender, si te dan un feedback, el saber en qué punto puedes atacar o cómo puedes defender las ideas de tu equipo. Para mí eso es ser creativa también. Sí, totalmente. Muchas veces saber cómo dar la vuelta, saber qué persona tienes delante y cómo saber hablarle. No todo el mundo hace eso. Saber transmitirlo. Es que ahí te puedes cargar mucho trabajo que hay detrás. Hay que saber contar eso y transmitirlo. Ahí es divertido, es trabajo, porque en publicidad se trabaja mucho. Eso yo creo que lo sabemos ya, los que estamos dentro y los que no, porque no ya podemos negar. Lo conocido, se trabaja mucho, pero al final es algo, si lo haces bien y si trabajas en un equipo, porque yo creo que de verdad que es muy importante tu equipo, es muy gratificante el trabajar de cuentas. Nos han hecho una pregunta que, como llevo gafas, porque soy estereotipo de persona, como te vamos a romper la cuarta pared. ¿Con qué herramientas de coordinación y planificación trabajáis, externo trabajáis? Yo os cuento mi día a día, ¿vale? Sí tenemos toda la parte de trabajo administrativo, que puede ser presupuestación, facturación, eso sí tenemos trabajo, programas externos. Herramientas de coordinación internamente, las agencias trabajan cada uno con el que quiere. Nosotros hemos probado, ahora por ejemplo estamos trabajando mucho con tema de Miro, hemos trabajado con Trello, Telo o como se llame, millones, el Drive, la organización de los equipos. O sea, creo que al final es más ver cómo estás más cómodo, porque a veces pasa, algo tan sencillo como Google Calendar, de poner reuniones, cómo puedes poner en común al final, es que es un trabajo tanto interno, o sea, una planificación interna también de cara al cliente, al final tienes que encontrar el punto intermedio, hay muchas opciones al final para poder... Pero, por ejemplo, ahora Miro es una herramienta, creo que es gratuita,
que si, Susana, que si te interesa puedes ver, porque al final es como un tablón en el que te sirve para poner caminos estratégicos, poner incluso post-it, anotaciones, que otra persona lo vea. Yo creo que eso. Y nosotros a nivel planificación trabajamos mucho pues con el brief. Aparte de eso, luego ya las presentaciones sí las hacemos en abierto y estamos continuamente modificando. Claro. Te pongo un comentario o nos sentamos juntos, que también es importante el sentarte y decir, el cara a cara. Sí, el decir, oye, explícame esto, de dónde sale, por qué hemos llegado a este punto. Porque si le tienes que decir a alguien, oye, pues esto no encaja, no puedes decir, no porque no me gusta. No, siempre hay que tener un porqué. Claro. Siempre. Y es verdad, está muy bien el teletrabajo y esto de estar cada uno en un sitio, pero es verdad que yo siempre lo he concebido como un trabajo muy así, de mano a mano. Entonces, al final es necesario ese espacio. Son muchas horas. Sí. Al final es que llega siendo desde estar tirada en un sofá preguntándote que por qué cuando has cambiado la presentación 80 veces ya hacia dónde vamos. ¿Qué hacemos? Eso es trabajar también, eso es estar ahí dando el apoyo. Y ya internamente como tú te organices. A mí me pasa que yo soy una persona que parece que he nacido con un taco de post-it debajo del brazo, pongo post-it allá donde voy, mis compañeros con ordenador van genial, yo soy de libreta. Es que hay gente que es de agenda, o sea, que al final eso depende mucho. O que a lo mejor tú te pones tus notas en el ordenador, la cosa es que tú sepas qué proyectos tienes y si a ti te viene bien ponértelo en un calendario y ponerte día a día qué cosas vas haciendo, qué cosas tienes que hacer la semana que viene para llegar a la entrega, es descubrirlo, pero eso es ponerte y probar y... Efectivamente, o sea, hay gente que lo lleva más fácil y gente que lo necesita muy en todos los, yo creo que en todos los formatos, o sea, y que alguien te lo esté recordando. Históricamente siempre se ha trabajado con un retrotiming a la hora de desarrollar cualquier trabajo, o sea, al final es necesario porque influyen muchas cosas, intervienen muchas cosas y o nos marcamos tiempos o no llegamos, que siempre vamos tarde, además. Sí. A ver, ¿dónde de prever? Quizás es el saber qué cosas pueden venir que igual luego no vienen, pero por si acaso, pero porque siempre tienes que jugar con un poco de margen. Sí. Al final, aunque vayamos y queramos llevar margen y decir, no, internamente la presentación 2 días antes del cliente, da igual, siempre la vas a acabar terminando esa mañana porque siempre hay cosas que tocar. Sabemos que tenemos ese colchón y al final nos lo quedamos. Pero sí es importante el tener eso, pues organización, primero tú, yo creo que sería... Sí. Es coger tú tu modelo de trabajo, luego con tu equipo de cuentas y ver de qué forma, si tú puedes influir y hablar de eso, o en la agencia, porque hay esas agencias que sí que tienen contratados programas, porque son internos y suelen ser las multinacionales, que tienen como unos programas internos que les controlan mucho porque también te controlan pues el tiempo que estás dedicado, eso es diferente. Horas de trabajo, etcétera, horas productivas, hay muchas cosas, eso va a depender de cualquier, o sea, de la empresa. Incluso a veces el cliente también interviene en marcar determinadas herramientas para trabajar, pero es que hay infinidad de... Sí, porque a veces con clientes nosotros hemos estado trabajando, tenemos como unos calendarios semanales en donde les explicábamos todos los proyectos que teníamos y vamos marcando la prioridad. De vale, pues esto es la urgencia. Que todos sepan, porque es lo que decía Sandra, a lo mejor tú trabajas para un cliente, pero tus interlocutores son 8 departamentos diferentes. Entonces, el que te pide algo no sabe que el otro te ha pedido algo. Es una forma, por ejemplo, eso puede servir si os encontráis en una situación de todo el día me pide cosas para allá y no se comunican entre ellos. Pues a lo mejor puede haber una herramienta de este tipo en la que todos vean qué es lo que hay sobre la mesa y que sepan que se está trabajando, pero que se está teniendo que poner una prioridad también. Al final al cliente... Que se peleen ellos ya internamente y luego ya... No, hombre, pero sí, al final son personas... Sí. No hay que tener miedo al cliente como una figura, un señor así, el cliente. No, al final es tratar, que también es una parte importante de nuestro trabajo, conseguir ese trato y esa confianza. Y facilitar su trabajo al final. Sí, también totalmente. Es una forma de ordenar y hacer ver hacia dónde ir y cómo llegar hasta ahí, o sea... Sí, y darle la confianza de que lo que le estás diciendo no le estás engañando, no estás siendo como esas figuras que vemos en Mad Men, que eres el señor que no suelta una verdad por su boca y todo es mentira. Al final es construir una relación. Eso es, sí. Y eso es importante también dentro de nuestro perfil porque somos esa cara visible de la agencia. Bueno, yo creo que a lo mejor yo lo he dicho, por lo menos por mi parte, o sea, creo que
cuando decidí dedicarme a esto, lo que tenía claro es que quería un trabajo en el que me permitiese hacer cosas muy diferentes. Y vamos, eso aseguro que es así. No es un trabajo de todos los días lo mismo y estar sentado quietecito frente a un ordenador. Es conocer infinidad de personas, muchos perfiles diferentes. Te tiene que gustar también las relaciones humanas y saber que eso yo creo que es lo que nos hace grandes y al final es con lo que nos enriquecemos y crecemos y que pues cada día es una sorpresa al final, o sea, por mucha organización que tengamos que tener, al final cada día puede ser una sorpresa. Y yo creo que lo peor también está muy enlazado por ahí, o sea, es un trabajo de nervios, es demandante, de mucha inmediatez, mucha rapidez. Todo cambia y todo va muy rápido y al final el que te sientas responsable de un equipo al final también hace pues bueno, que esa responsabilidad haga que si algo sale mal pues te duela no solo personalmente por algo que haya sido propio tuyo, sino por el trabajo del equipo. El trabajo del equipo tiene sus cosas maravillosas y para mí tiene esa cosa mala de responsabilidad, que yo creo que te pesa mucho a veces. Es un poco el sentirte mamá pato de un proyecto, eso. Y también a mí hay algo que me pasa, que a veces la gente cuando hablo de lo que trabajo, porque nadie sabe, ¿qué trabajas? Anuncio. Sí, ya está. Gracias. Muy bien, sí. Coca-Cola. Vale. También lo que quiera. Pero esa parte de, como justo además tú estabas hablando, como en nuestro día a día tenemos que hablar con tantas personas, a veces tienes días malos, no te apetece hablar, o tienes ese momento de que llamas a alguien y dices que no me coja el teléfono. Y tienes que estar ahí, porque al final es parte importante de tu trabajo, dirigir al equipo, estar un poco coordinando, hablar con todos esos interlocutores con los que trabajamos. Entonces a veces se hace un poco duro eso de, venga, tira hacia adelante, tiene que salir el trabajo, o cuando, pues eso, ves que se ajusta el tiempo de entrega y falta y te toca dar malas noticias al cliente, o incluso cuando te toca dar una mala noticia a tu equipo. Eso porque es. A veces nos toca dar, porque claro, el cliente te dice a ti, no me gusta. Y a veces no te dan un porqué, tienes que intentar tú, bueno, ¿y por qué? Justifícamelo. Buscar una salida, claro, buscar un camino. Y luego contárselo a tu equipo, pero ahí lo importante es no decir, oye, nos han dicho que no es, oye, nos han dicho que no, pero podemos salir por aquí, podemos mejorarlo de esta forma. Al final siempre dar, pues eso, esa solución y ese punto de, venga, no pasa nada, reseteo y arrancamos de nuevo. Hay que mantener, yo creo, el optimismo, aunque a pesar de todo, y porque hay que trabajar, hay que volver a trabajar muchas veces de cero. Sí, ser Mr. Wonderful, ¿eh? Siempre todo el mundo odia a mucha gente, tú tienes luego así, te cabrea. Total. Pero tiene que ser como, o sea, hay como un ratito del cabreo y también saber controlar ese rato de, bueno, venga, desfogamos. Es que hay que retenerlo porque si no lo transmites a los demás y entonces no avanzamos. Entonces, pues canalizan muchas cosas por un lado y por otro, porque también yo creo que lo canalizamos desde dentro, desde nuestro equipo de la agencia. Al final somos como un puchín, ahí esa es otra de las cosas que puede ser un poco peor, porque nos llega todo, para lo bueno y para lo malo. Porque todo es como súper, es un mundo, se acaba. Lo que se dice siempre, no se opera corazón abierto. Eso es. No estamos cambiando el mundo. Todo tiene solución. Sí, que no hay problema. Entonces también es importante eso, el saber que si hay un cambio, que creo que esto puede servir para cualquier perfil que trabaje dentro de la publicidad, no es personal hacia ti, no te están criticando a ti como profesional, sino, oye, algo no ha salido bien, se tiene que cambiar, no pasa nada. Creo que eso también, el no venirte abajo porque las cosas no salgan como tú creías que era, es importante y saber salir de eso, porque al final... Sí, tienes que tener muchas tablas, o sea, muchas... A ver, es que somos adultos, eso es fatal, empezamos por ahí. Nos han engañado con los juegos de ser adultos y esto también forma parte de eso. Pero se sale, al final es un trabajo que de lo bueno que tiene es que te lo pasas muy bien. Sí, te permite hacer unas cosas que uno no se cree que pasa. Yo, por ejemplo, que trabajo en el mundo de eventos, hago cosas de las que salgo y a mí me da orgullo decir, oye, pues yo he hecho esto con mi equipo, y he estado aquí,
y mola, y lo ves, y después de todo lo que has pasado, de todo el drama, de todo el tiempo, terminas y lo ves así como te pones a mirarlo desde lejos y como que sales de tu cuerpo y dices... Cuando lo ves terminar dices, tanto, o sea, que al final, Claro, sí. pero todo lo que hay detrás, pues en ese detrás estamos aquí, estamos trabajando. Pero es ese momento de respirar de... Es lo que dice Chris, haces muchas cosas que por mucho que te quieras imaginar dónde vas a estar o qué vas a hacer, es muy difícil. No, es que ahí... es muy complicado, por eso yo lo decía al principio que hay poca teoría sobre esto, porque realmente yo creo que para conocerlo lo tienes que vivir. Y además hay muchas experiencias muy muy diferentes, o sea, va a depender de tantas cosas. Y del sector, yo tengo compañeras que estudiaron conmigo que trabajan en agencias como ejecutivas de cuentas, pero a lo mejor son en agencias de videojuegos, Sí, agencias de especializadas, 3D, sí, muy concretas, sí. ya, o incluso en productora puede ser ejecutiva de cuentas, o sea, es que hay tanto, luego en desarrollo de UX, es que hay un cada vez mundo, más, además. claro, o sea, hay un mundo de posibilidades que no sabemos realmente hasta que te metes a ello, que me parece muy guay, porque al final no te limita... No te limita, yo creo que lo mejor es poder verlo o conocer, entrar en este mundo desde la perspectiva más amplia posible y luego encaminarnos a... Nos pasan preguntas. Sí. Y luego encaminarnos ya a lo que nos guste más, pero mi recomendación es siempre poder ver lo máximo posible, que puede ser que nos guste mucho digital, es verdad que ahora además es lo que, pues, hacia dónde vamos, pero bueno, no está mal entender y conocer y ver también. Y que hay mucho más, todo, y que dentro puedes estar trabajando en digital a la vez que haces otras cosas, y puedes estar en agencias, en clientes, es un mundo. Infinidad. Bueno, Susana nos pregunta, ¿cuál es el perfil de interlocutor del cliente más habitual? Departamentos de marketing, comunicación, comercial, gerencia. Pues suelen ser los departamentos de publicidad, de marketing, y de dependiendo del organismo, porque depende de cómo sean bien clientes privados o públicos, ahí va a cambiar un poquito, pero suele ser comunicación y marketing. ¿Qué pasa? Que va a ser gerencia en muchas ocasiones, saliendo de esos departamentos de comunicación los que van a dar los OKs finales a las piezas, con lo que ahí ya entra, pues bueno, toda la parte de facturación, que eso es importante porque a veces... Volvemos a decir, descubriendo en la persona, soy profesional, pero yo cuento aquí mi vergüenza porque esta es mi casa, yo me siento aquí como en mi casa. Como si no soyese nadie. He de decir que recuerdo cuando dije publicidad, sí me gusta, bien, no tiene matemáticas, porque yo soy de letras, de latín, de griego, yo huía de las matemáticas y llegas a la vida real y llegas a trabajar de cuentas y eso que dicen, no, cuentas no es por los números. Cuidado, hay números. Algo tiene. Hay números, pero hay vamos, facturación. yo creo que la clave está en hacemos de todo y estamos en todas las partes, hasta en esa también. O sea, es importante tener, por eso decía en el departamento financiero, porque muchas veces te toca estar ajustando los presupuestos para que salga un proyecto, viendo si es un proveedor dentro de la marca, si tiene que ser un externo, luchando ahí bájame o esto no entra. Sí. Eso también tenemos que hacerlo. Sí. Al final es una parte del trabajo, no es lo peor, no entraría dentro de lo que nos preguntaban de lo peor, pero sí es una parte un poco dura que al final se hace y lo tienes que hacer. Pero vamos, tenemos que hacerla y es básica, claro, porque podemos ser una empresa creativa, podemos trabajar en una agencia de publicidad y que nuestro producto sea la creatividad, pero si no funcionamos bien y no somos rentables, somos una empresa normal. Entonces, toda esa parte tiene que estar trabajada, cuidada y hecha. Al final, hombre, no hay que eso luego es un otro problema. No, efectivamente. Y ahí sí hay programas, cada empresa tiene su programa de contabilidad, su forma de hacer presupuestos, pero es algo que al final, dentro de tu día a día, muchas veces te va a tocar estar haciendo un presupuesto y estar puesto al día, pero también es importante decir que se aprende. Total. No es nada que no se consiga, ya os digo, yo odiaba las matemáticas y aquí soy la reina de los presupuestos de mi equipo. Claro, es que además de hacer el presupuesto en sí o de montarlo, esto te permite también saber qué cuestan las cosas, porque cuando se pone en marcha un proyecto tú tienes que tener una idea de qué te puede costar hacer algo, entonces al final acabas teniendo, es como pues experiencia que vas ahí cargando en la mochila, de tener una idea, porque a la hora de vender algo a un cliente o de contar una idea tenemos que saber también dar a veces una aproximación y también saber si desde el principio si te dice, por ejemplo, que el cliente o tu equipo te dice que tiene una idea que es muy chula y tú ya sabes que el cliente te da un presupuesto X,
ya vas teniendo como ese olfatillo de decir, creo que nos estamos viniendo arriba o nos estamos quedando muy cortos. Eso también es importante y se acaba, ¿sabes? O sea, es como se aprende a andar andando, pues hacer presupuestos y es igual, es que empiezas haciendo el primero que es como un mundo y luego acabas haciendo presupuestos. O sea, con mucha atención, pero que es diferente. Sí. A ver, no es esa primera toma de contacto que dices, esto yo no lo he hecho nunca, no sé cómo funciona. Al final se convierte en una cosa más. Y acabas hablando el que he puesto las cosas, que es algo que yo pensaba que era imposible. Y yo decía, yo veía a mi jefa y era como, pero esto es magia. Y claro, no, esto va a costar tanto. Y exactamente tú sacas las horas del equipo, cuesta tanto. Sí que hay que tener, y eso creo que lo hemos recalcado desde el principio, pasión por esto. Al final es cierto que te demanda mucho tiempo, tanto dentro como fuera, y yo creo que no paramos. Al final esto es que vives en este mundo y es así. Y necesita pasión, necesita ganas, necesita, pues bueno, fuerza. Es que al final yo creo que eso es la publicidad en general. Sí. Te tiene que gustar el trabajo que haces porque vas a invertir muchísimas horas en él y te va a llevar mucha carga, lo que decíamos, personal, de esto de pasión que te mueve, la gente, hay gente que se cabrea, no se cabrea, hay momentos tensos en los equipos porque si no sale adelante una idea, al final es una montaña rusa de emociones. Total. Estamos en los buenos momentos, en los malos, en los que una persona tiene un día malo y es que somos humanos y tenemos que estar trabajando en colaboración y somos mucha gente. Es un poco lidiar con eso. Es como una tómbola, o sea, no sabes cómo va a ser, todo un poco. Tampoco tenemos que ser el perfil psicóloga de nadie. No. Tampoco hay que cargarse pero no viene mal, o sea, yo creo que tienes que tener mucha empatía. Muchísima empatía. Yo creo que empatía y resiliencia, porque te tienes que adaptar a muchas cosas. Y en cuanto a la empatía tienes que saber, tanto dentro como fuera, o sea, tanto clientes o cosas externas como internas de tu empresa, saber entender a la gente y saber ir un poquito más allá. Esto estamos comunicando, hay que hacerlo bien, pero estamos comunicando nosotros. Y desde cuentas comunicamos todo el rato. Hacia todos los lados comunicamos todo el rato. No paramos, la gente dice que nos callemos. Ya está. Somos la gente pesada que todo el rato queremos hablar. Por favor, tengamos una vida. O sea, salgamos y hacer también equipo con la gente con la que trabajas, conocerlo más allá de te doy la turra con, oye, ¿sabías que para hoy tenemos que entregar este print, esta línea de radio? No, salir y divertirse, que también que somos personas, que no somos los cuentas. Todo el rato. Cómo llevar una cuenta tan grande como Cervezas Alhambra. Que este es el caso de lo que justo estamos hablando antes, un solo cliente que tiene muchas patitas. Muchas cosas diferentes. A mí me encanta. Porque yo creo que es mejor, es lo ideal al final. Somos un poco masoquistas, también un poco el perfil de cuenta, ese punto de que dices, pero bueno, porque se trabaja muchísimo, es muy importante, tiene muchos proyectos grandes, tiene patas también en cultura, en música, en gastronomía, y todo eso tiene sus pequeños proyectos, sus grandes proyectos, y a mí me gusta mucho porque me ha permitido justo lo que hablaba al principio. Trabajo diariamente con muchas agencias que al final te dan otra visión que no es la que tú tienes como dentro de tu casa. Me ha dado para aprender, yo sí soy un perfil, un híbrido un poco entre ejecutivo de cuentas y producer, que era algo impensable. Cuando llegué allí me encontré en Kitchen que esto existía y hacen muchas cosas, tienen mucha responsabilidad. Trabajan mucho, pero al final tenemos grandes eventos como son los jardines de Cerveza Alhambra, tenemos un patrocinio dentro de Arco Madrid, que es algo muy chulo porque cubre un poco todo desde una parte de producción audiovisual, tenemos digital, tenemos branding content, tenemos generación de contenidos propios, tenemos un evento que es luego en lo que se resuelve ese premio, se hace un fallo con prensa. Es que eso al final incluye todo. Y tienes ese día de lo que decimos, hacemos también un stand-up con un artista, un diseñador, un arquitecto, estás como con perfiles también que salen de este mundo y está muy guay y tienes ese momento de fiesta de poder estar allí. Pues viendo pasar a la reina, viendo pasar a Susi Caramelo este año, hay cosas, a Carmen Hermana, que estuvo en nuestro estado, o sea, es muy divertido cuando pasan esas cosas que, por ejemplo, a modo de anécdota, abuela cebolleta,
En el vídeo este año nos pasó que tenemos como, entró Carmen Lomana, se hizo una foto y estábamos todos como desde fuera así mirando, en plan, ¡ay, ostras! Se ha hecho una foto, tal. Te acabas haciendo un backup mental. Te haces un máster en todo lo que tenga que ver con esto. Sí, eso es lo más guay que me da el trabajar, porque la cerveza también, ¿eh? Tenemos también cerveza. Tenemos también cerveza, tener lo típico de en los eventos, hacemos tote bags. De hecho traigo hoy una, vamos siendo nosotros nuestros propios carteles andantes. Claro. Y esas cositas, pues la gente que trabaje también en eventos pues tiene como cada cosita de evento, cosas así, sí, o hay otras marcas, la persona muchas veces que trabaja en la agencia, trabajamos mucho con Mondelez, pues hay galletas. Muchas veces pasa, o sea, aquí hacemos un poco de contrabando. Yo he trabajado con Mercedes y tengo que decir que coches no. Eso es lo que decir, digo, marcas de grandes lujos quizás no, pero si tenéis la suerte de trabajar, pues oye, pues eso, alimentación. Sí, porque al final es que tienes que tener contacto con eso. Claro. A mí el coche no me lo regalaban, pero sí lo conducíamos. O sea, al final pero es verdad que todo lo que esté más cercano, eso nos convertimos en los primeros en conocer y estar ahí. Y sobre todo la gente que trabaja, que conocemos, que trabaja para clientes, que sacan lanzamientos de productos, tecnologías y demás, las pruebas. Claro. Y eso mola también. Sí, gente que trabaja para marcas de PlayStation, Xbox, que cuando sacan algo, ellos al final... Es la última... Claro, tienen que saber, aunque sea por la excusa de decir, si yo tengo que contarlo, tengo que saber que... Tengo que vivir la experiencia de la persona. Que eso también mola, está muy guay. Quizás a lo mejor te puedas acercar o ponerte en contacto con personas que trabajan en agencias de publicidad o visitar alguna agencia, conocer un poco más de cerca qué se hace en el día a día, o una escuela de publicidad como es esta, venir, informarte. Y yo creo que a lo mejor así vas despejando como las dudas de qué camino puedes escoger. Yo sería lo que recomendaría, pues buscar eso, o en una propia agencia, que nadie te suele cerrar las puertas. No. Es fácil, no sé, si al final te mueve, te gusta y pues tienes esa inquietud, puedes picar, hay que echarle morro, también esta es una profesión de mucho morro. Y si no, yo creo que hay que hacerlo, o sea, muchas veces hasta que no hacemos algo no sabemos si nos gusta o no nos gusta, si encajamos o no encajamos. Pues nada, así que nada, nos despedimos. Ya hemos dado la turra. Esperamos que entre más gente en nuestra bonita secta de ser una ejecutiva de cuentas. Que es muy divertido, No os vais a arrepentir, estoy completamente segura. Así que nada, pues muchas gracias. Pues eso, muchas gracias por haber estado, y cualquier duda que tengáis, si surgen o inquietudes, tanto por parte de la escuela como por nosotras, estamos súper encantadas de ayudaros en lo que podamos. Eso es. Así que nada, pues un abrazo. Hasta pronto. Gracias.